Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Y si Bartholomew Kuma, ese personaje que pensábamos que solo hacía cosas rarísimas con el dolor de los demás, en realidad terminó volviendo inmortal a Zoro sin que nos diéramos cuenta. Suena a una locura de guión, pero cuando revisamos los capítulos correctos y entendemos bien lo que pasó, hay muchas cosas que tienen sentido, tal vez más de lo que imaginamos. Te voy a mostrar esta teoría, capítulo por capítulo, sin rodeos, con ese tono ligero que ya conoces, porque creo que esta historia tiene mucho más fondo del que muchos dejaron pasar por alto. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Todo empieza en el capítulo 590, cuando Kuma aparece en Sabaody y hace esa cosa de quitarle el dolor a Luffy. Sí, esa escena que nos pareció impactante, pero que casi nadie se detuvo a pensar en lo que eso significaba para el resto de la tripulación. Lo que yo creo es que, al transferir el dolor de Luffy, no se lo pasó a nadie en específico, sino que lo guardó dentro de Zoro, que estaba ahí firme al lado de su capitán. ¿Y por qué creo eso? Porque Zoro siempre ha sido ese tipo de personaje que aguanta de todo, alguien que parece no sentir el dolor como los demás. Lo hemos visto en muchos momentos, como en el capítulo 598, cuando pelea contra Kaku, y a pesar de recibir una paliza, sigue de pie sin mostrar lo que podríamos llamar un sufrimiento real. ¿No podría eso estar conectado con esa transferencia de dolor? Además, en el capítulo 599, durante el combate en Thriller Bark, cuando Zoro decide tomar todo el dolor y el cansancio de Luffy, ¿qué hace? Casi se sacrifica, queda completamente exhausto, pero no deja de avanzar. Ahora piensa esto conmigo, ¿y si ese momento fue la clave para que Kuma le dejara una especie de marca? Tal vez esa transferencia no fue solo para aliviar el dolor de Luffy, sino un procedimiento más profundo, que dejó a Zoro con una resistencia fuera de lo normal, una especie de inmortalidad práctica, que ni él ni nosotros notamos en ese momento. Otra cosa que me parece importante destacar es que Zoro, incluso después de recibir golpiza tras golpiza, nunca muestra esa vulnerabilidad típica de alguien que está a punto de rendirse. Por ejemplo, en el capítulo 932, en la pelea contra King, recibe golpes que deberían ser fatales para cualquiera, pero simplemente se levanta, con una fuerza que parece ir más allá de lo físico. Eso me hace pensar que hay algo más que solo entrenamiento y fuerza de voluntad. Tal vez, de alguna forma, Kuma transfirió parte de su resistencia a Zoro en el momento del dolor, creando una barrera invisible que impide que desaparezca, incluso en las peores situaciones. Quizás eso también explique por qué Zoro siempre logra regresar en los momentos más tensos de la historia, sin importar qué tan acorralado esté. Yo creo que esa inmortalidad no es un poder explícito, como una Akuma no Mi o una técnica de espada, sino una condición especial, algo que está ahí, en silencio, trabajando detrás de escena, y que le permite seguir en el juego mucho más tiempo del que la lógica permitiría. También está esa escena del capítulo 1013, cuando enfrenta a Kaido. Si lo piensas bien, la pelea es brutal, y Zoro está al límite absoluto, pero no cae, no cede, ni por un segundo se rinde. Si eso no es señal de que tiene algo distinto, no sé qué más podría ser. Tal vez, en ese punto de la historia, estamos empezando a ver el resultado de esa supuesta inmortalidad que se sembró tiempo atrás, cuando Kuma tomó el dolor de Luffy. Y lo más curioso de todo es que esta inmortalidad no se manifiesta de forma clásica, como Zoro es invencible o no siente nada. Al contrario, siente, pelea, sufre, pero no desaparece, no se muere. Eso me hace pensar que Kuma, de una manera que solo él entiende, le dejó a Zoro una especie de seguro de vida, para asegurarse de que nunca se apartara del camino de Luffy, y tal vez para que cumpla un papel aún más grande en la historia, algo que ni siquiera imaginamos todavía. Al final, creo que esta teoría se vuelve más sólida cuando revisamos el manga con ojos más atentos, porque Oda es un maestro escondiendo pequeñas joyas en medio del texto y las imágenes. Tal vez esté preparando el terreno para una gran revelación sobre Zoro, que mostrará que lo que parecía una simple transferencia de dolor, en realidad fue una entrega de resistencia, una especie de inmortalidad silenciosa, que va mucho más allá de lo que vemos en la superficie. Primero, ¿qué significa inmortalidad en este contexto? No es que Zoro ande volando por ahí sin sentir nada, o que no reciba daño. Al contrario, siente, le pegan, cae, sangra, pero siempre regresa. Zoro tiene un límite físico que parece estirarse como chicle, y creo que ahí es donde debemos enfocarnos. Una resistencia tan absurda que raya en lo que podríamos llamar
inmortalidad práctica. ¿Y quién mejor que Kuma para ser el responsable de eso? Al final de cuentas, él manipula el dolor, el sufrimiento, las almas, y eso puede ir mucho más allá de lo que hemos visto. El capítulo 599 es uno de los momentos más emblemáticos para esta teoría, cuando Zoro decide tomar para sí todo el dolor que Luffy estaba sintiendo en Thriller Bark. ¿Recuerdan esa escena, verdad? Zoro prácticamente entrega su vida para salvar a su capitán y al resto de la tripulación. Pero lo que muchos no notan es que ese acto de sacrificio pudo haber sido el detonante para que la transferencia que Kuma hizo en Sabaody encontrara un lugar seguro donde quedarse. Es decir, el dolor que Kuma sacó de Luffy no desapareció, fue guardado dentro de Zoro, pero no solo eso, se transformó en una fuerza que lo mantiene vivo incluso en situaciones extremas. Hay una diferencia fundamental entre sentir dolor y ser destruido por el dolor, y Zoro desde esa escena parece haber aprendido a vivir con eso de una forma que nadie más puede. Es casi como si tuviera un tanque extra de resistencia incorporado, un escudo invisible. En los capítulos más recientes, como el 932, contra King, recibe golpes que acabarían con cualquiera, pero se levanta, fuerte, y sigue peleando. ¿De verdad creen que eso es solo por entrenamiento? Yo creo que hay algo más. También me gusta pensar que lo que hizo Kuma no fue por casualidad. Si analizamos su historia y todo lo que representa, queda claro que es una pieza clave para el destino de los sombrero de paja. Al quitarle el dolor a Luffy, no solo alivió una carga enorme, sino que también creó una conexión invisible entre Zoro y el sufrimiento del capitán. Tal vez esa conexión sea la razón por la que Zoro no desaparece ni siquiera cuando la situación es extrema. Él está cargando ese dolor como un escudo. Otra cosa que podría reforzar esta teoría es el hecho de que, desde ese momento, Zoro nunca volvió a tener una herida que realmente lo dejara fuera de combate para siempre. Claro que recibe golpes, y golpes duros, pero siempre encuentra la forma de mantenerse en pie. Su inmortalidad es silenciosa, nadie habla de eso, pero está ahí en la práctica. Y eso me hace pensar que Kuma, de una forma sutil, dejó una especie de herencia para Zoro, una protección para asegurarse de que él siga al lado de Luffy, pase lo que pase. ¿Y quién dice que esa protección no es también una preparación para lo que viene? A Oda le encanta plantar pistas desde hace tiempo, que solo revelan su verdadero valor después, y tal vez esta inmortalidad sea una de esas jugadas que van a tener un peso fundamental en las batallas futuras, especialmente porque Zoro es uno de los personajes que más crece y se desarrolla en la historia. Tampoco puedo dejar de mencionar el capítulo 1013, esa pelea brutal contra Kaido. Zoro estaba al borde del colapso, claramente, pero aún así se mantenía firme, y eso refuerza aún más esta idea. Tal vez esa resistencia que muestra ahí sea una consecuencia directa de lo que hizo Kuma. No se puede negar que, incluso cuando la situación es prácticamente imposible, él encuentra la manera de seguir adelante, y eso tiene que ser más que pura fuerza de voluntad. Por último, creo que vale la pena destacar que esta inmortalidad no aparece como algo mágico o evidente, porque eso no encajaría con la forma en que One Piece cuenta sus historias. La inmortalidad de Zoro es práctica, funcional, escondida detrás del dolor y del sacrificio. Es una condición silenciosa que funciona como una barrera invisible y que solo quienes conocen los detalles pueden notar. Así que, juntando todo esto, creo que la idea de que Kuma hizo inmortal a Zoro, o al menos le dio una resistencia absurda, tiene mucho sentido y está mucho más fundamentada de lo que parece. Tal vez esta sea una de las mayores trampas de Oda, que está ahí frente a nuestros ojos, pero que solo los que se detienen a observar con atención logran captar. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!